Estamos hablando de la ética y los ciudadanos. Como pudimos observar en las respuestas que nos dieron ciudadanos como tú, claramente es un tema aspiracional que todos podamos portar los valores ciudadanos, los valores éticos que nos permitan aspirar a ser una mejor sociedad. Y para ello, como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, en el cual vamos a platicar de cómo se ilustra la propia ciudadanía, los propios ciudadanos en nuestro país. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Gusto saludarte, Alfonso. Igualmente. ¿Qué nos puedes platicar de la información que traemos hoy, Alfonso, para tratar de identificar cómo nos estamos autorretratando nosotros como ciudadanos? Pues mira, hoy tenemos unas gráficas que son del informe País de la calidad de los ciudadanos en México. Y la primera pregunta que hicieron en esta encuesta es ¿qué actividades solidarias practican los ciudadanos, por ejemplo, en el último año? Y creo que aquí, perdón que te interrumpa antes de que vayamos a la gráfica, creo que una de las características que deben tener las sociedades es la solidaridad. Hoy nuestro país claramente es un país desigual, es un país en donde ha venido creciendo la pobreza, es un país en donde ha venido acrecentándose la riqueza, en donde desafortunadamente hoy las distancias, y no me refiero a las distancias geográficas, sino me refiero a las distancias económicas, a las distancias en materia de educación, a las distancias en el acceso a las condiciones de salud, a las distancias en el acceso a los elementos que generan bienestar en la calidad de vida de las personas, pues cada vez se van alejando más. Y es ahí entonces en donde el principio de la solidaridad, el tema de la generosidad, el tema de la capacidad de siempre pensar en los demás y no solamente pensar en los que tienen lo mismo que nosotros, y no solamente me refiero en términos materiales, sino me refiero en términos de insumos culturales, en términos de acceso a servicios básicos. La solidaridad debe ser el elemento que nos caracterice para que todos podamos aportar de nuestra parte y a partir de ahí entonces poder reducir esta brecha de la desigualdad. Sí, en este caso México es como de los países que cuando tenemos alguna desgracia o cuando un país hermano tiene alguna desgracia, como que acudimos rápidamente los mexicanos para tratar de resolver ese problema o ese tema que fue una crisis. Pero para entrar ya en materia de la gráfica, Tulio, si nos ponen la gráfica por favor, estamos hablando aquí de que en el número 1 está que el 64% de los ciudadanos han donado dinero a la Cruz Roja. Esa es la actividad solidaria que más llevan a cabo los mexicanos. En el segundo lugar, ayudando a algún desconocido con el 54%, donando alimentos, medicina y ropa, que es lo que hablamos, por ejemplo, en algún caso de algún desastre natural o algo, el 40%, participando como voluntarios, que hoy es el Día del Voluntariado. Felicidades a todos los que han sido voluntarios y que siempre son voluntarios y que ayudan a las causas más nobles de este país. Y que solamente tienen como objetivo lograr un fin social en donde esta solidaridad se vea reflejada. Es correcto. Es el 26%, ese grupo de personas, donando sangre, casi el 18%, enviando dinero, objetos a algún programa, participando, por ejemplo, con una organización de la sociedad civil en materia de educación, de proveerles de servicios, de agua, de un piso, y haciendo donativos y prestando alguna ayuda igual al servicio social, son entre el 10 y el 11%. Aquí lo que llama la atención es que pues pareciera ser que todos son solidarios. Y en la encuesta, en la manera en cómo está formulada la pregunta, no se pregunta cuál es la frecuencia o cuántas veces durante un año ha realizado algún tipo de esta actividad, porque todo el mundo dice que ayuda a un desconocido, que dona a la Cruz Roja porque es como la que genera una campaña publicitaria más importante. La pregunta correcta que pienso yo que deberíamos de hacernos es ¿cuántas veces ha realizado alguna de estas actividades solidarias en un periodo? Pues mira, si se fijan en la gráfica no suma 100, obviamente suma mucho más que 100 y eso quiere decir que más de una vez una persona hace una de estas actividades. Entonces, contestando tu respuesta, a tu pregunta, perdón, no tengo la respuesta y no vienen en las gráficas. Si tenemos oportunidad en un nuevo programa que hablemos de este tipo de cosas, vamos a ver con qué frecuencia y si es que está analizada la frecuencia en que los ciudadanos podemos atender o nos comportamos de manera solidaria. Creo que también lo que es muy importante, hablaba yo al inicio en la introducción, de que la ética tiene que ver con el individuo, pero que también hablamos de la ética de la responsabilidad y de la ética de las organizaciones, y muchas veces también tiene que ver a qué comunidad perteneces. Si perteneces a una comunidad proactiva, responsable, comprometida,
o perteneces a una comunidad en donde lo que más te interesa son satisfacer tus bienes materiales o satisfacer algún tipo de capricho, y eso es lo que distingue a las personas y a los individuos. Creo que la siguiente gráfica va en ese orden de ideas, Alfonso. Sí, efectivamente, la siguiente gráfica, Tulio, va en el sentido de cómo participa la gente en política, pero que no tiene que ver con ir a la urna a ejercer su voto. Entonces, es un comparativo que traemos entre México, Argentina, Brasil y Chile, que son países del continente, y Estados Unidos, perdón, y que compara cómo participan las personas en temas políticos. Y viene como actividad en la parte izquierda de la gráfica: firmó una petición, asistió al cabildo, intenta persuadir para el voto de alguien o trabajó en una campaña electoral. Entonces aquí lo que destaca es que de los países que tenemos aquí, pues por ejemplo en el tema de firmó una petición, México es pues el que tiene el menor porcentaje de participación en este tipo de actividades. Por ejemplo, la mayoría de los países está arriba de un 14% y vemos que México apenas tiene un 9% de participación. Si asistió a un cabildo, pues aquí México sí es de los países que tiene mayor participación, con un 12%, pero en comparación con Estados Unidos la gente tiene un 25%. Lo superan 2 veces y si nosotros hiciéramos el comparativo con los países de América Latina, nosotros lo estamos superando también en 2 veces. O sea, quiere decir que hoy pareciera ser entonces que en México, y yo la verdad esta respuesta la cuestionaría, no conozco, yo nunca he asistido a un cabildo, y la verdad le he dedicado tiempo a participar. No sé si tú has asistido alguna vez a algún cabildo. No, yo creo que los cabildos ya no nos tocaron. A lo mejor nos toca ahora con la nueva constitución que participemos en alguna. Pero bueno, ¿pero has participado en alguna sesión en tu delegación de inscritos en la Ciudad de México? Pues no has participado. No. Entonces, claramente pareciera ser, o sea, me extraña la respuesta. Estamos hablando también de 1 de cada 10, sí. pero bueno, creo que sí es importante mencionar que muchas veces cuando los ciudadanos contestan estas preguntas, pues no estamos yendo a verificar si realmente lo hicieron o no lo hicieron. E insisto, y creo que es muy importante mencionar a nuestros amigos, se convierte en un tema aspiracional. Sí, pero a mí me gustaría también dejar algo claro, que por ejemplo, el cabildo, para los amigos que a lo mejor no saben qué es un cabildo, pues es como la parte legislativa de un municipio. Entonces, la autoridad más cercana a los ciudadanos pues son los municipios, y entonces en ese sentido pues sería como que la primera instancia de participación. Bueno, pero te vuelvo a preguntar, o sea, tú asististe, por ejemplo, a la jefatura delegacional cuando se votó el plan parcial de desarrollo urbano, que sé que te ha afectado a ti de manera importante tu vida cotidiana. Pues entiendo que no. Entonces por eso lo pongo sobre la mesa. Pero yo soy uno nada más. Bueno, el siguiente era intenta persuadir a alguien de votar, y aquí también tenemos una participación pues mayor de la que otros países, por ejemplo, de América Latina, con el 11%, y Estados Unidos tiene casi un 18% de participación. Creo que una de las características de la democracia norteamericana es el proselitismo. Y hoy en nuestro país pareciera ser que participar en una campaña electoral pues está más bien asociado en asistir a un meeting de campaña que en tratar de convencer y dialogar con otras personas para darle a conocer un programa o decirle cuáles son las virtudes de un candidato. Y esa es una de las características de la democracia electoral en Estados Unidos. Bueno, y pues si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente es trabajo en campaña, y es básicamente el mismo resultado. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde estamos hablando de cómo participan los diferentes grupos de la sociedad en diferentes tipos de comunidades. Exactamente, entonces aquí tenemos el porcentaje de población que participa en distintos tipos de organizaciones políticas o sociales, y tenemos en el primer lugar al sindicato, que en México la organización sindical es una organización muy fuerte y participa el 8.6% de la población, en Estados Unidos el 7.7%, en Brasil casi el 9%, y en Chile es relativamente muy inferior, con el 3.6%. Creo que lo que es importante es que estos datos los ven nuestros amigos en la pantalla. Resumamos cuáles son los elementos más importantes que observamos en esta gráfica. Pues mira, aquí yo creo que destaca que la participación de los partidos políticos en México es del 7.7%, en Estados Unidos es del 16%, o sea, quiere decir que en Estados Unidos participa mucho más, o está mucho más metida la gente con los partidos políticos, más participativa. A mí llama la atención, por ejemplo, en el dato donde habla de cómo participas en una comunidad religiosa. Claramente los Estados Unidos, Brasil, son organizaciones en donde pertenecer a una comunidad religiosa se convierte en un hábito de vida.
Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí los números no nos dejan mentir. En México tenemos el 12% de la población que participa en una asociación religiosa. En Estados Unidos casi el 40%, es el 38% de los ciudadanos. En Brasil el 50%, o sea, casi la mitad de los ciudadanos brasileños participan en una organización religiosa. Y en Chile el 23%. Pues en organizaciones, por ejemplo, de temas culturales, pues la gente casi, o sea, si en México casi no participa, es el 5%, en Estados Unidos el 15% y en Brasil y en Chile cada uno respectivamente el 10%. Vamos a ver la última gráfica, Alfonso. Creo que estamos dando muchos datos. Creo que es importante que nuestros amigos tengan claridad de cuáles son estas diferencias en el grado de participación. Las dos gráficas se me hicieron muy, muy interesantes, Tulio, y la primera tiene que ver con, se le hicieron dos preguntas, y la tiene que ver con qué frase se identifica cada uno de los ciudadanos, si resuelven los problemas de manera, o sea, hablando y dialogando con la gente, o si resuelven los problemas demostrando poder o nada más como demostrando quién es el más fuerte. La pregunta fundamental es, ¿qué prefieres, diálogo o imposición? Ese sería el resumen. Totalmente. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado es que el 78%, o sea, la mayoría, prefiere dialogar para resolver los conflictos y casi pues el 1% prefiere utilizar la fuerza. Alfonso, a mí lo que me gustaría preguntarte, ya para no seguir con más gráficas, es ¿cuál consideras tú que son los valores ciudadanos que debe portar la comunidad a la que tú perteneces? Pues yo creo, Tulio, que debemos ser responsables, y no voy a hablar en primera persona porque me considero ciudadano. Debemos ser responsables, debemos estar conscientes de la problemática y tratar de ser solidarios. Yo creo que la solidaridad es uno de los factores más indispensables que debemos de tener viviendo en una comunidad. Y debemos de tener, yo creo que, inteligencia, no solo para poder resolver los problemas de manera de manifestarnos en las calles o así, sino tener esa inteligencia de poder resolverlos dialogando. Yo creo que, como bien dice aquí en esta gráfica, yo creo que el diálogo es la manera en que podemos llegar de un punto A a un punto B para poder resolver cualquier tipo de problema. Si no tenemos esa capacidad de diálogo, yo creo que nunca vamos a poder resolver los problemas. Y me parece que el diálogo es la expresión de nuestro punto de vista que es retroalimentada por los puntos de vista de los otros ciudadanos. Y es a partir de ahí en donde se pueden construir las alternativas de solución que permitan enfrentar los problemas que hoy están viviendo los ciudadanos. Y es entonces en donde, teniendo esa capacidad de interacción, en donde bajo una visión de generosidad y de solidaridad, como tú lo has mencionado, pues no solamente dialogar significa intercambiar puntos de vista, sino también actuar a partir de esos puntos de vista, a partir de puntos de vista que estén enriquecidos por mi visión personal, pero también por la visión de los otros. Y en la medida en que seamos capaces de poder retroalimentar, de poder incidir de manera positiva en el punto de vista de los otros, tomando nuestro punto de vista, que pareciera ser un perogrullo, claramente es en donde podemos tener una visión mucho más clara de cómo transformar esta sociedad. Sí, porque el dialogar no solo quiere decir que tú me escuches lo que yo estoy diciendo y que yo te escucho lo que estoy diciendo, sino que cada quien se sienta partícipe de esa solución y entonces así se hace una fuerza en la que todos queremos participar y no se va a quedar solamente un individuo con esa idea y va a tratar de actuar para poder lograr lo que quiera hacer. Yo creo que necesitamos de la comunidad y cada uno tenemos valores y tenemos herramientas distintas de cada uno que nos podemos complementar y hacer sinergia para poder resolver los problemas. Por eso es tan importante cuando hablamos de la comunidad y cuando hablamos hoy que es la ética del ciudadano, que los ciudadanos estemos conscientes de cuáles son las capacidades y las fortalezas que tenemos cada uno, pero también las debilidades para poder actuar en comunidad. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Tulio, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a platicar con Raúl Franchi de una organización Call Roundtable, en donde vamos a platicar de la ética de las organizaciones, de la ética de la responsabilidad. Hacemos un corte y regresamos.